Hola, ¿qué tal? Habla Paul Carrero, saludos desde las tierras de Mérida, Venezuela. Continuamos el día de hoy con nuestro curso de estrategia ajedrecística y vamos a estar hablando acerca de los peones aislados. Primero que nada tenemos que mencionar qué es un peón aislado. Y por supuesto vamos a decir que un peón aislado es aquel peón que no tiene en las columnas aledañas peones amigos. Por ejemplo, nuestro peón en la casilla 4 no tiene peones amigos en las columnas D o F y por tanto se considera un peón aislado. Es bastante sencillo, nada del otro mundo, algo muy fácil de entender. En contraposición al peón aislado tenemos el peón conectado, que es ese peón que ciertamente tiene peones aliados en las casillas aledañas. Por ejemplo, el peón en la casilla B2, o el peón en la casilla A2, o el peón en la casilla C2 podrían ser considerados como peones conectados porque, bueno, en columnas aledañas tienen peones amigos. Bastante sencillo. De igual manera, el peón en G2 y el peón en H2 son peones conectados porque están precisamente uno al lado de otro en cuanto a las columnas que ocupan. Ahora, no tenemos que confundir dos términos que pueden sonar muy parecidos, pero que no son lo mismo, que son los peones aislados y las islas de peones. Primero, bueno, decir que un peón aislado, como mencionamos al principio, es el peón que está solo y que no tiene en las columnas aledañas peones amigos. Y una isla de peones es, en esencia, una agrupación de peones, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? En esta posición tenemos una isla de peones configurada o creada por los peones en A2, B2 y C2, porque son una agrupación de peones conectados. Tenemos otra isla de peones en G2 y H2, otra agrupación. Y finalmente tenemos una tercera isla de peones en la casilla E4. Entonces, en esta posición podríamos decir que el blanco tiene tres agrupaciones de peones en el tablero, que son esas tres que acabamos de mencionar, sobre A2, B2, C2, G2, H2 y finalmente E4. Ahora, si yo les preguntara cuántas islas de peones tiene el bando negro, la respuesta correcta sería: el bando negro tiene dos islas de peones, por supuesto, porque estamos hablando de los peones en B7, C7 y D6, y por supuesto de la otra agrupación de peones que vendría a ser el peón en F7, G7 y H7. Ahora, ¿por qué normalmente cuando nos referimos a los peones aislados, de alguna u otra forma los estigmatizamos inmediatamente y decimos esto es una debilidad, ¿no? Bueno, precisamente porque, como se trata de un peón aislado, no puede ser defendido por otros peones del bando que lo tiene. Es decir, nuestro peón en E4 no puede ser defendido por un peón de la casilla de 2 que se mueva a D3 o por un peón de la casilla F2 que se mueva a F3 para actuar en su defensa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si peones no van a ser capaces de defender a nuestro peón en E4, en caso de que ese peón sea atacado, vamos a tener que recurrir a nuestras piezas, es decir, vamos a tener que defender a este peón con piezas. Y claro que uno no quiere que sus piezas estén constantemente a la defensa de un peón aislado. Uno quisiera que sus piezas estén movilizándose en otras áreas del tablero, generando amenazas, tomando control del centro, ganando espacio, qué sé yo. Pero una labor bastante pasiva para una pieza es la de defender a un peón aislado. Entonces eso es uno de los mayores inconvenientes que tenemos cuando hablamos de los peones aislados. Entonces, muchas veces el bando adversario puede acumular presión sobre ese peón con amenazas provenientes de la acumulación de ataque de las piezas que posee y, bueno, entonces se va a hacer difícil para nosotros mantener a ese peón y evitar que caiga o que colapse. Es decir, pueden las piezas negras, en una posición hipotética, utilizar todas sus piezas para atacar a nuestro peón en E4 y tratar entonces de ganarlo. Y bueno, nosotros tendremos que usar a nuestras piezas pasivamente para defender al peón en E4 y evitar perderlo. Entonces, perfecto. Eso vendría siendo parte de la introducción respecto a nuestros peones aislados. Ahora, otra cosa a mencionar cuando hablamos de peones aislados es que la casilla frente a un peón aislado, es decir,
la casilla de 5 en este caso, no puede ser controlada por nuestros peones. Por ejemplo, si tenemos un peón en E4 y no tenemos peones en F, ni tenemos peones en D, en caso de que se posicione una pieza en la casilla de 5, no vamos a poder removerla muy fácilmente. Entonces, como mencionamos anteriormente, la casilla de 5 puede ser considerada teóricamente como una casilla débil. Y eso es algo que no podemos olvidar. Y bueno, finalmente, para concluir nuestra introducción acerca de los peones aislados, debemos decir que a mayor cantidad de peones aislados, más difícil se hace defenderlos. Y también tenemos que decir que a mayor cantidad de islas de peones, se hace más difícil la defensa de nuestra estructura de peones y se hace más difícil mantener una posición sólida. Entonces, normalmente estamos evitando en las partidas de ajedrez contraer peones aislados que permitieran al oponente generar debilidades que pudieran ser explotadas. Entonces, muy importante, en la medida de lo posible, en términos generales, tratar de evitar la creación de peones aislados y no solamente eso, de islas de peones. Perfecto, una vez hemos dicho esto, podemos pasar ahora a unos ejemplos para entender de qué estamos hablando un poco mejor. Tenemos esta primera partida entre Pachman y Zita y vamos a ver qué sucede aquí. E3, E6, no nos interesa demasiado la apertura por los momentos. Caballo F6, enroque, C5, alfil B7, dama C7, F6, caballo D6, toma, toma, E4, peón por, caballo por, peón por. Perfecto. Y en esta posición tenemos lo que hemos venido estudiando, peones aislados para ambos jugadores. Un peón aislado en la casilla E4 para el blanco y un peón aislado en la casilla E5 para las piezas negras. Y bueno, Pachman en sus comentarios acerca de esta partida hace énfasis en el hecho de que las piezas negras tienen un desarrollo muy sencillo con caballo D7, caballo F6, lo que incrementaría la presión sobre el peón en E4. Y por supuesto, quizás en el futuro, pudiera hacer algo del estilo de dama C6 para continuar atacando esa casilla. Mientras que, según Pachman, las blancas no tienen una forma muy práctica de atacar al peón en E5. Es verdad que pueden continuar con ideas de B3 seguido de alfil B2, pero eso se ve un tanto lento y quizás pudieran las blancas continuar con alfil G5, alfil H4 y alfil G3 para intentar generar presión sobre el peón en E5, pero eso también se ve bastante remoto y no se ve muy claro para las piezas blancas. Entonces, Pachman en sus análisis de esta partida nos dice que el peón de E4 es más fácil de atacar que el peón en la casilla E5. Por tanto, las negras deben tener algo de ventaja. Y me parece una interpretación bastante interesante. Quizás esto nos permita recordar brevemente lo que dijimos en los primeros capítulos de nuestras clases acerca de las debilidades, cuando mencionamos que una debilidad no puede ser considerada como tal a menos que sea explotable. Entonces, en este caso, si el peón de E5 no es tan fácil de explotar para las piezas blancas como el peón de E4, quizás entonces el peón de E4 constituye una desventaja para las piezas blancas que puede ser tangible en el futuro. Vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Tenemos H6 por parte de las negras. Intentan, por supuesto, controlar la casilla G5 de manera que no exista ninguna posibilidad de caballo G5 o alfil G5 en el futuro. Caballo D2 por parte de las blancas. Trata de maniobrar caballo D7. En esta posición yo no recomendaría para las piezas negras tomar en F1. ¿Por qué? Bueno, porque como vamos a ver, las piezas blancas están intentando maniobrar con su caballo de manera que éste pueda posicionarse en la casilla F1. Y si hiciéramos torre por F1, pues estaríamos ayudando al blanco porque lo estaríamos acercando a su cometido. En cambio, si dejamos que el blanco tome en la casilla F8, nosotros podemos recapturar con nuestra torre en A8, lo que nos permitirá luchar por el control de la columna F, que es una columna abierta y que puede ser bastante útil para nuestra torre. Entonces, torre por F8 por parte de las piezas blancas, torre por F8 por parte de las negras, alfil F3 intenta traer un defensor
al peón de la casilla E4. Caballo F6, las negras continúan incrementando la presión sobre el peón de E4. Caballo F1, se prepara para quizás llevar el caballo a la casilla G3, desde donde puede defender al peón de E4, sin tener que obstruir la movilidad del alfil de casillas negras de las piezas blancas. Dama F7, caballo G3, y finalmente las negras deciden incursionar en la posición del blanco con la jugada Dama C4. De esa manera podemos notar cómo poco a poco las negras han venido creando más presión sobre ese peón en E4. Por los momentos, las piezas blancas tienen suficientes elementos defendiendo la casilla E4. Tenemos al peón en F3, al caballo en G3 y a la dama. Entonces, si contamos a los defensores, nos daremos cuenta de que el blanco tiene 3 defensores y que el negro tiene 3 atacantes. Por tanto, todavía no se está perdiendo material sobre el punto E4. Ahora, bueno, el negro también tiene una amenaza sobre el peón en C2 y es necesario que las blancas traten de defenderse. En esta oportunidad, el blanco decidió hacer Dama C3, que quizás no sea la mejor jugada, porque permite entonces los cambios que vamos a ver a continuación. Quizás una jugada más sana para el blanco pudo haber sido simplemente C3, y de esa manera mantener la estructura de peones en condiciones más sanas. Sin embargo, tras hacer Dama C3, las blancas permiten que las negras capturen. Y una vez hacen estos cambios podemos notar cómo ya no tenemos solamente un peón aislado en la casilla E4, tenemos ahora 4 peones aislados. Es decir, el peón de E4, los peones en C3 y C2, que aparte de estar aislados también están doblados, lo que vendría a ser otra tara con la que no quisiéramos lidiar si somos las piezas blancas. Y también el peón de A2, que se encuentra aislado. Si contamos las islas de peones, pues nos vamos a dar cuenta de que tenemos, bueno, 1, 2, 3, 4 islas de peones en este momento. Y la posición no se ve muy prometedora para las piezas blancas en cuanto estemos entrando al final, porque estos peones van a ser bastante difíciles de ser defendidos. Y, bueno, trataremos de observar cómo Pachman toma partido de ello. Pachman en esta posición juega H5 tratando de ganar algo más de espacio, alfil G5 por parte de las blancas, y aquí me gustaría que pauses el video y que trates de descubrir cuál fue la línea que Pachman decidió utilizar en esta partida para jugar en contra de alfil G5 y cuál es la idea, cuál es la intención de Pachman en esta posición. Estamos hablando, por supuesto, de una jugada de carácter estratégico, no es una jugada meramente táctica, pero de verdad que es una jugada bastante buena. Bueno, sería chévere si pausas el video y una vez que lo hagas, pues trates de dar respuesta. Ok, continuamos. Tenemos caballo H7 por parte de Pachman. Muy buena jugada. ¿Cuál es la idea de Pachman con jugar caballo H7 ahora? Bueno, estamos atacando al alfil de la casilla G5 y forzándolo a moverse. Y por supuesto que caballo H7 parece ser una jugada errónea en cuanto a los principios fundamentales de la apertura y del medio juego, porque estamos desplazando nuestra pieza fuera del centro. Pero la idea aquí es un tanto profunda. Si pensamos acerca de cuáles son las mejores piezas del bando negro y cuáles son las piezas funcionales del bando blanco, nos daremos cuenta de lo siguiente. El alfil de G7 no es un alfil bueno porque se encuentra atrapado detrás de su propia estructura de peones. Es decir, en este caso el alfil bueno para las piezas negras viene siendo ese alfil en B7, que no tiene que lidiar con su propia estructura de peones que lo asfixia. Por otro lado, cuando observamos la posición de las piezas blancas, notaremos que el alfil de casillas blancas es el alfil malo para las piezas blancas, porque se encuentra de igual manera atrapado detrás de su propia estructura de peones. Por tanto, el alfil bueno de las piezas blancas viene siendo el alfil de casillas negras. Si nosotros consistentemente logramos en el ajedrez cambiar nuestras piezas malas por las piezas buenas del oponente, eso nos da muy buenos resultados a largo plazo. Y comenzaremos a ganar muchas más partidas. En esta posición, entonces, si este es el alfil bueno de las piezas blancas y si este es el alfil malo de las piezas negras, me gustaría a mí
cambiarlos, con las piezas negras por supuesto, y mantener a mi alfil bueno contra su alfil malo. Y por supuesto que su caballo no tiene demasiada movilidad tampoco. Entonces Pachman continúa con caballo h7, que prepara la idea alfil f6 seguido de alfil g5. Por supuesto que el negro jugó h5 con anterioridad, de manera que el alfil no tenga que estar constantemente preocupado de la defensa del peón en h6. Entonces, una vez que hacemos h5, el alfil blanco ya no ataca sobre h6, lo que libera a nuestro alfil de g7 para que pueda desplazarse a f6 seguido de alfil g5 y proponer cambios en esa diagonal. Si el blanco se rehusara a hacer cambios en la diagonal h6 c1 una vez que posicionáramos ahí nuestro alfil, pues nuestro alfil se encontraría en una mejor diagonal desde la que tener más actividad. Por ejemplo, no es lo mismo tener un alfil en la casilla G7 obstruido por su propio peón en la casilla 5 que tener un alfil en la casilla G5 desde la que podemos ganar algo más de movilidad, y no existen peones negros que limiten nuestra actividad. Alfil E3 por parte de las blancas. Y bueno, otras ideas interesantes quizás pudieron haber sido, en lugar de jugar con el caballo en H7, intentar algo del estilo de rey H7 y alfil H6, era otra posibilidad. Alfil F6, torre D1, alfil G5, alfil por, caballo por, y de pronto torre D7. Y empezaremos a notar que esa torre en la casilla D7 se constituye o se consolida entonces como una torre muy fuerte. Es decir, si nosotros miramos a cada una de las piezas del bando blanco, notaremos que la pieza más fuerte es esa torre en D7. Y como venimos diciendo desde hace algún rato, si la mejor pieza para las blancas es esa torre en D7 y el resto de sus piezas menores no son muy buenas porque no tienen movilidad alguna en esta posición, y si además de eso nuestras piezas, como el bando negro, nuestras piezas menores por supuesto, se encuentran en casillas más activas que las piezas del oponente, pues tiene sentido tratar de eliminar a la única pieza activa del blanco, que es esa torre de D7, y mantenerlo con sus piezas malas. Entonces, torre F7 propone el cambio de torres, nos adentramos más a un final en el que sostener a estos peones va a ser difícil para el blanco, y vamos a ver. Pero el blanco no se va a rendir nada más porque su estructura de peones es débil, va a continuar jugando, y le corresponde entonces a las negras intentar demostrar sobre el tablero que esta posición verdaderamente se puede ganar. Entonces, torre por F7, rey por F7, H4 forzando al caballo a moverse, y ahora caballo por F3, G por F3, y el negro decide entrar en este final de alfil contra caballo. Como mencionamos antes, normalmente vamos a preferir en una posición en la que exista alfil contra caballo, que hayan también, en caso de que tengamos el alfil, peones móviles en ambas secciones del tablero, en ambos flancos del tablero, lo que va a permitir que el alfil sea superior. Si no recuerdas esto, pues quizás sea bueno revisar aquellos capítulos que hicimos con anterioridad acerca de los alfiles y de los caballos. Entonces, alfil C8, rey F2, G5. ¿Por qué G5? Bueno, una vez que el blanco toma en G5, permitirá que el rey entre en G6, tome en G5 y que el negro tenga entonces un peón pasado en la columna H. No solamente un peón pasado, sino también lo que se conoce como un peón pasado alejado. Entonces podríamos quizás en algún momento usar a este peón como carnada para desviar la defensa del caballo o del rey del resto de los peones centrales e irnos con nuestro rey a atacar sobre F3 en algún punto. Entonces, H por G5, rey G6, caballo F1, alfil E6 ataca al peón de A2, A3, rey por G5, caballo E3 y ahora alfil A2. Alfil A2, interesante. Quizás busca en algún momento hacer algo del estilo de alfil B1 y generar presión sobre el peón de C2. También las piezas blancas en esta posición tenían oportunidades de hacer algo del estilo de C4, lo que impediría que nuestro alfil tuviese mucha movilidad. Entonces, alfil A2, una jugada interesante. C4, H4, caballo G4,
Y vamos a notar como estos peones aislados y doblados no van a ser tan fáciles de defender para las piezas blancas. Rey F4, caballo E3, H3, A4, rey G5, caballo G4, ataca sobre el punto E5, rey F4, caballo E3 y ahora alfil B1. Y las piezas blancas se rinden porque están básicamente en Zugzwang. ¿A qué me refiero con esto? Notemos cómo si movemos al caballo de la casilla E3, digamos a G5 de nuevo, pues el negro tiene la oportunidad de capturar sobre C2. Y una vez que se caiga el peón de C2, también se está cayendo el peón de A4. Entonces, la posición no se ve tan alentadora para las piezas blancas. Es verdad que existe el caballo de 5, pero quizás eso no funciona tampoco demasiado bien, porque una vez que se haga rey G5 y se continúe con jugadas del estilo de C3, por ejemplo, pues ahora alfil C2 se viene y estamos atacando al peón de la casilla A4. Entonces, verdaderamente esto no se ve muy prometedor para las piezas blancas. También estamos amenazando constantemente jugadas del estilo de H2, forzando al rey a irse a tomar ese peón, lo que permitiría la entrada del rey negro y capturar eventualmente quizás en F3. Entonces, esta posición no se ve muy buena para el blanco y de hecho, después de alfil B1, decide rendirse porque entiende que las secuencias son muy fuertes en esta posición. Quizás podamos ver alguna línea que propone la computadora para entender mejor cómo termina la vida del blanco en esta posición. Entonces, C3, H2, caballo de 5 jaque, rey G5, rey G2, alfil G2, tomamos en A4 y ahora tenemos un peón pasado. Y esto es algo que no se puede detener. Tenemos todo tipo de amenazas, eventualmente rey F4 para tomar en F3, podemos continuar con alfil B3 para tomar en C4 y simplemente continuar avanzando nuestro peón a través de la columna A, lo que va a destruir la posición de las piezas blancas. Entonces, no la mejor partida para el jugador de las piezas blancas, pero ciertamente muy ilustrativa en cuanto a cómo jugar en contra de los peones aislados, en este caso con las piezas negras. Muy interesante la forma en la que Pachman maniobra con sus piezas para tratar de generar presión sobre el peón de E4 y cuando tiene la oportunidad de generar incluso más peones aislados, más islas de peones para el bando blanco, lo hace con dama por C3, lo que lo lleva a un final bastante ventajoso. Muy buena la forma en la que Pachman logra maniobrar con sus piezas para deshacerse de esas piezas que no le convencen y mantener sus piezas buenas sobre el tablero. Excelente técnica, muy bien ejecutado. Podemos saltar ahora al siguiente ejemplo. Continuamos ahora con nuestro siguiente ejemplo, una partida entre Alexei Sokolsky y Vladimir Simagin. Entonces, D4, caballo F6, no nos interesa demasiado la apertura, pero una vez llegamos a esta posición nos comienza a interesar, porque después de la jugada D por C6 y B por C6 por parte del negro, las blancas han conseguido generar en la casilla C6 y en la casilla A7 peones aislados. Y normalmente uno no quiere tener muchos peones aislados en su posición y en caso de adquirir un peón aislado le gustaría a uno tener algo de compensación por el hecho de que está desmejorando su estructura de peones. Entonces, cada vez que obtengamos problemas estructurales estaremos buscando por compensación. Si no hay compensación por los problemas estructurales, normalmente estamos adentrándonos en una posición inferior y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, uno no puede ir por la vida simplemente permitiéndole al oponente desmejorar nuestra estructura de peones, porque se puede llegar a pagar bastante caro. Hay que tener mucha precaución. En este caso, después de que las blancas logran generar entonces un target, un blanco en la casilla C6, pues intentan acumular algo de presión sobre ese peón, haciendo la jugada dama C2. Con dama C2 proponemos algo de rayos X a través de la columna C sobre el peón en C6. Dama C7 trata de defender, B3,
limita la movilidad de los caballos que están arrinconados sobre el flanco de dama en A6 y en B6, notaremos cómo esos caballos no tienen movilidad alguna en este momento, aparte de quizás la casilla C5. Por ejemplo, el caballo no puede acceder a esto, ni a aquello, entonces quizás no la mejor posición para los caballos. Hay que estar muy pendiente acerca de eso si se son las piezas negras. E5 por parte de las negras, y es difícil proponer jugadas para el negro en esta posición. A mí no me gusta mucho E5 porque entonces cierra la diagonal y hace que nuestro alfil en la casilla G2 se vuelva algo malo y no nos permite seguir luchando por la diagonal H8A1, que quizás es algo que queremos hacer. Entonces, realmente cerrar con E5 no es mi jugada favorita. Pero, como digo, no es muy fácil proponer jugadas para el negro. Y vamos a observar ahora cómo continúa el blanco. Una muy interesante continuación por parte del blanco. Alfil E3, finaliza el desarrollo. F6 por parte del negro, defiende al peón de E5. Se prepara quizás el negro también con la jugada F6 para jugar alfil E6, de manera que el blanco no posea la alternativa caballo G5 que podría eliminar ese alfil. Es decir, en caso de que el negro jugase alfil E6 en algún momento, podríamos imaginarnos que el blanco podría continuar con caballo G5 y de esa manera amenazar al alfil de E6 y proponer un cambio ahí. Cosa que el negro no mira con muy buenos ojos porque estaría perdiendo la pareja de alfiles en una posición abierta. Entonces, con el propósito de defender al peón de E5 y con el propósito de evitar caballo G5 y darle algo de movilidad al alfil que pueda asentarse en la casilla E6, entonces vamos a jugar F6. Torre FC1 trae la torre para generar presión sobre el blanco, sobre la debilidad en C6. Notemos de nuevo que el peón en C6 se ve explotable en esta partida. Alfil E6, y ahora el blanco continúa con una jugada bastante buena que es alfil F1, reciclando al alfil de G2, que en G2 no tiene movilidad por la misma razón que el alfil en G7 carece de movilidad, que es que se encuentra obstruido por un peón propio, en este caso por dos peones propios, cuando se trata del alfil en G7. Como mencionamos antes en algunas de nuestras clases, tiene sentido que cuando el alfil no consigue una diagonal abierta para jugar desde G2, se recicle quizás a H3 o a F1 dependiendo del caso. En este caso en particular tiene más sentido irnos a F1, desde donde vamos a poder generar mayor presión en la posición. El caballo de A6 se ve ahora amenazado y tiene que decidir el negro ahora qué hacer al respecto. Dama B7 trata de defender al caballo en A6, por supuesto. Caballo A4, y esta es una jugada que a mí me gusta mucho, ese caballo A4, porque ahora vamos a entrar un poco en algo que va a parecer paradójico. ¿Por qué juega el blanco ahora caballo A4 que, uno, lleva el caballo fuera del centro, ¿no? Y dos, no solamente eso, sino que le permite al negro capturar en A4? Lo que llevaría al blanco a tener que tomar con su peón de B y ahora tener peones doblados y aislados en uno de los costados del tablero, que es quizás uno de los peores sitios para tener peones aislados y doblados. Recordemos que los peones doblados, normalmente cuando uno intenta generar compensación por ellos, pues tiene que doblarlos hacia el centro para que nos permitan obtener más espacio. Sin embargo, cuando nos vamos hacia un flanco, pues empezamos a perder algo de espacio con ese peón. Entonces, en este caso en particular, llevar a nuestro peón de B a A4 parece bastante erróneo. Sin embargo, vamos a notar cuál es la idea de Sokolsky aquí, que es bastante buena. Sokolsky prevé que capturar en A4 está justificado, porque una vez que lo haga va a permitirse a sí mismo abrir la columna B, a través de la que va a poder posicionar sus torres para intentar generar incluso mayor actividad y castigar a las piezas negras. Caballo A4 por parte de las piezas blancas, se viene, por supuesto, caballo por A4, B por A4, y ahora caballo B8, parece la única jugada que le permite al negro defender en C6. De otra manera, pues, estamos capturando tanto en C6 como en A6, que es bastante peligroso. Entonces, caballo B8 busca la defensa del peón débil en C6. Y ahora,
buenísimo por parte de Sokolsky. Torre a B1, control de la columna abierta. Y fijémonos que el peón de A4 va entonces a intentar llegar a A5 seguido de A6, lo que le va a permitir el establecimiento de una casilla fuerte para la torre en B7 y lo que eventualmente nos va a dar también el control de la séptima. Es decir, esta jugada es fenomenal, está destruyendo totalmente a las piezas negras. Tenemos una maniobra buenísima por parte de Sokolsky. Dama C7, caballo D2, reposicionando al caballo, trayéndolo hacia la acción. Y notemos cómo el caballo de B8, que sostiene al peón de C6, también obstruye el desarrollo por parte de las piezas negras. Es decir, con un caballo en B8 no es fácil para el negro traer su torre de A8 a jugar en la posición. Entonces existen ahí problemas para el negro. Torre C8 intenta liberar al caballo para permitirle moverse sin perder al peón de C6. Es decir, quizás así jugar caballo de 7. Pero vamos a notar cómo eso no es tan fácil. Porque se viene ahora A5, que nos permitiría jugar A6 y después torre B7, como hemos venido mencionando. Y cabe en esta posición preguntarse qué pasa si el negro juega dama por A5. Pero eso realmente no funciona demasiado, porque se viene torre B7. Y a una jugada natural de desarrollo, digamos, caballo D7, se viene alfil C4, admiración. Y después de alfil C4, pues la posición del negro se está cayendo. Porque una vez que el negro toma en C4, el blanco puede capturar en C4 con jaque, lo que forzaría al negro a mover su rey, y ahora podríamos capturar en D7 ganando una pieza, por ejemplo. Esta es una de las muchas líneas que podría el blanco intentar. Y es que las piezas negras están descoordinadas. Existe una posición que no es congruente y que permite que las blancas tomen partido, tomen ventaja y estén comenzando a destruir la posición del negro. Entonces no se ve muy bien. No se ve muy bien para el negro esto. Ahora, volvemos atrás. El negro, viendo todo eso, decide no irse por la jugada dama por A5, sino que juega caballo D7. Y ahora eso permite la entrada del alfil por A6. Alfil A6, ataca la torre en C8. Y una vez la torre se mueva, el peón de C6 se está cayendo. Entonces, esto está colapsando totalmente. No solamente eso, sino que una vez que el peón de C6 se cae, también el peón de A7 va a caer. No se ve muy sólido y la posición está totalmente perdida para el negro. El negro decide tomar en A5 y perder la calidad en C8. Y bueno, finalmente, luego de torre B7, la posición está muy mal para las negras. C5, dama de 3, tratando de incursionar con la dama. Dama A4 que defiende al caballo de D7. Dama de 6. Se infiltra la dama. Torre C6. Dama E7. Alfil F8. Dama E8. Y de pronto las negras abandonan, porque todo se está cayendo en esta posición. No hay jugadas posibles y es bastante difícil tener que afrontar esto con las negras. Por ejemplo, una jugada del estilo de rey H8 permitiría quizás algo como torre por D7, alfil por D7 y luego dama por F8 con mate, y eso no se ve muy bien. Si no se hace eso, por ejemplo, se hace dama A5, también permitiría torre por D7, alfil por D7 y dama por D7, y la ventaja en esta posición es bastante grande. Tenemos al menos una pieza de ventaja en la posición y eso debiera ser suficiente para ganar. Entonces, contra cualquier jugada el negro se ve bastante en aprietos y no parece haber mucho que hacer. Entonces deciden, luego de dama de 8, rendirse las piezas negras, y esto nos da un muy interesante ejemplo acerca de lo que sucede con peones aislados, en este caso también peones doblados, y cuando hay una justificación para doblar nuestros peones, como en este ejemplo, ¿no? Creamos algo de daño o aparente daño a nuestra estructura de peones, doblando y aislando nuestros peones hacia un costado, pero a su vez ganamos muchísima compensación por el control que viene de la columna B con nuestras torres. Esto excepcionalmente jugado,
Muy bien por parte de las piezas blancas. Ok, continuamos ahora con nuestro siguiente ejemplo, que es Tigran Bartanovic Petrosyan contra Boris Spassky. Boris Spassky, campeón del mundo, igual que Petrosyan, a mediados del siglo XX. Dos jugadores muy fuertes, y esta es una de mis partidas favoritas de todos los tiempos porque es una locura total. Y vamos a tratar de examinarla en esta clase. Entonces, no nos interesa mucho la apertura, pero una vez que entramos en esta posición, comienza a interesarnos. Tenemos un peón en la casilla de 4, y esto es lo que conocemos en ajedrez, este peón en particular, ahora mismo, que se encuentra aislado, como un peón dama aislado. Y esto es una subcategoría de los peones aislados que es bastante importante conocer. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué se le llama peón dama aislado? Bueno, se encuentra en la columna D, que es la columna sobre la que la dama se posiciona inicialmente sobre el tablero. Entonces, cuando nos referimos a la columna D, podríamos estar hablando de la columna de dama, de manera que si nos referimos al resto de las columnas, podríamos hablar de la columna E como la columna de rey, y así sucesivamente, la columna F como la columna del alfil rey, la columna G como la columna del caballo rey, y bueno, de la misma manera el alfil de C8, el alfil dama, y bueno, precisamente de eso se trata la cosa. Entonces, nos referimos a esto como un peón dama aislado, porque se encuentra en la columna D, bastante sencillo. Y también importante mencionar respecto a estos peones, que tienen características muy peculiares. ¿Por qué? Bueno, un peón dama aislado por lo general se encuentra en la casilla de 4 o de 5, en caso de ser un peón negro, por supuesto. Y lo que pasa con estos peones es que, a pesar de que están aislados durante la apertura y el medio juego, le dan al jugador que los posee cierta ventaja espacial. Es decir, dado que yo poseo en este momento un peón en la casilla de 4, tengo control sobre las casillas E5 y C5. Eso, por tanto, me da algo de ventaja espacial. El negro, carente de peón en D5, no tiene control de la casilla C4 ni de la casilla E4. Ok, por otro lado, es un peón aislado. ¿Qué pasa? Bueno, no hay peones para defender a este señor. Tenemos que defenderlo con piezas. Eso es una de las características importantes que tenemos que mencionar, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué quiere decir este peón dama aislado? Bueno, normalmente, dado que tenemos una ventaja espacial significativa derivada del hecho de que el peón está situado en el centro, tomando la casilla C5 y tomando la casilla E5, entonces el bando que posee el peón dama aislado tiende, basado en su control espacial, a atacar. Tengo más espacio, por tanto se hace más fácil el ataque. Ahora, el bando contrario tiene normalmente que defenderse porque carece de espacio, ¿no? Entonces, el peón dama aislado en la apertura y en el medio juego puede ser algo ventajoso para el jugador que lo posee, porque le permite entonces empezar a lanzar ataques y comenzar a activar sus piezas de manera más espontánea, de manera más fuerte quizás. ¿Qué normalmente tratamos de hacer cuando tenemos un peón dama aislado en la posición? Atacar, e intentamos no cambiar piezas. También muchas veces colocamos un caballo en la casilla de 5, desde donde tenemos algo de movilidad, que es bastante útil. Y bueno, tratamos entonces, cuando tenemos este peón, de definir la posición tan rápidamente como sea posible y de entrar en tácticas tan rápidamente como sea posible. Tratamos de atacar. ¿Por qué? Bueno, en la medida en la que nos acercamos al final, de pronto los ataques ya no son tan efectivos. ¿Por qué? Porque hay menos piezas sobre el tablero. A menor cantidad de piezas sobre el tablero, menores las posibilidades de conseguir una táctica que resuelva la partida. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en la que nos acercamos al final, ya no tenemos tantas chances de ataque, con las piezas blancas en este caso, ¿verdad? Y el peón de D4 se empieza a convertir en una debilidad más que en una ventaja. ¿Por qué? Bueno,
a menor cantidad de piezas, menos gente está para defender a ese peón, lo que hace que ese peón se convierta entonces en una debilidad latente en la posición. Mientras más se adentra uno en el final, más fácil es para el bando que tiene que defenderse contra el peón dama aislado tomar ventaja de ese peón. Es decir, las piezas negras están tratando de jugar a llegar al final, mientras que las piezas blancas están tratando de jugar a definir esto en la apertura y en el medio juego. Entonces, perfecto, ¿qué tratamos de hacer si somos las piezas blancas? Generar ataques, generar tanta presión como sea posible, desarrollarse activamente y muchas veces avanzar el peón de manera que podamos generar daños estructurales en la posición del oponente una vez que lo hagamos, ¿no? Perfecto, son algunas de las cosas que hacemos con el bando que tiene el peón dama aislado. Ahora, con las piezas negras, ¿qué es lo que deberíamos intentar hacer? Bueno, cambiar tantas piezas como sea posible. El blanco no quiere cambiar, el negro quiere cambiarlo todo. Y entrar en un final para tomar ventaja del peón en D4. Eso por un lado. También queremos tomar control de la casilla frente al peón dama aislado. Es decir, como mencionamos al principio, si tenemos un peón dama aislado, en este caso, o cualquier peón aislado, la casilla frente a ese peón se convierte en una casilla débil que puede ser tomada por el oponente como una base de operaciones hasta cierto punto. Entonces, si nosotros pudiésemos localizar una pieza en D5, preferiblemente un caballo, con maniobras del estilo caballo D5 o quizás con maniobras del estilo caballo C, B4 seguido de caballo B4, D5, podríamos localizar ahí un caballo que frenaría los avances del peón y que mantendría a raya los ataques de las piezas blancas. Podría ser una forma interesante de jugar. Esa es una de las cosas que queremos hacer, por supuesto. Y trataremos de jugar tan sólidamente como sea posible, mientras que las blancas tratarán de jugar al ataque. Entonces, esos son los rudimentos de los peones dama aislados. Y es importante que los tengamos siempre presentes, porque el no conocer esto va a impedir que una vez que nos enfrentemos a posiciones de peón dama aislado, sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, perfecto. Enroque corto por parte de las negras. Caballo C3, desarrollando piezas hacia el centro. Caballo D5, dama E4, centralización de la dama. Caballo C, B4, caballo E5, torre A7, tratando de jugar con B6 seguido de alfil B7 para incrementar el control de la casilla frente al peón de D4 y no permitirle avanzar en el futuro próximo. Alfil B3, reciclando al alfil, tratando de mejorar la casilla en la que se encuentra para darle una mejor diagonal. Caballo F6, dama H4, B6, dama G3, alfil B7. Notemos cómo toda la acción de las piezas negras por los momentos tiene que ver con el dominio de la casilla de 5. Precisamente porque es una casilla muy relevante. Alfil H6, con amenazas de mate en G7. Caballo E8, defiende. Torre AC1, continúa con el desarrollo. Rey H8 por parte de las negras, amenaza al alfil de H6. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner emocionante. Y donde la cosa se comienza a poner bastante fuerte y muy loca a la vez. Sería bueno que intentes pausar el video y descifrar cuál es la siguiente jugada por parte de Petrosyan, en lo que yo considero una de las mejores partidas que he visto en todo lo que llevo jugando ajedrez, que ya son como 13 años más o menos. Ok, perfecto, continuamos acá. El blanco decide jugar D5 en esta posición, diciendo esencialmente: amigo mío, yo tengo un peón dama aislado en la posición, por tanto requiero actuar de forma activa y violenta. Y la forma más activa y violenta que tengo para tratar de decidir esta posición es jugar D5. Sin importar que en este momento estoy dando mi alfil en H6. Lo estoy entregando. Pero ¿qué pasa si yo doy mi alfil en H6? ¿Y si lo capturan? Bueno, que una vez que capturen, notemos cómo podemos capturar tranquilamente en E6 con las piezas blancas, que ataca a la dama y ataca a su vez al peón de F7.
Es decir, tenemos ideas de caballo por F7, que es casi mate, ¿no? Porque un caballo en F7 ataca al rey en H8. Y también que, por supuesto, un peón por F7 que se venga en el futuro se ve sumamente molesto, porque amenazamos todo tipo de cosas, del estilo de dama G8, por ejemplo. Muy fuerte, dama G8, es decir, en una posición en la que el peón blanco se encuentra en F7, permite que luego de torre por G8, F por G8, viene siendo mate, porque, bueno, el alfil defiende esa casilla. Por tanto, aquí el negro tendría que conseguirse alguna jugada. Digamos que juega dama 8 para defender su dama. Y aquí tenemos caballo por F7, jaque, fuerte. El tipo captura. Yo tomo. Y estoy amenazando varias cosas. G8 con mate, por supuesto. Y el caballo D8. Solamente tenemos dos jugadas. Una caballo F6 y la otra caballo G7. Pero sí caballo F6. Continuamos tranquilamente con la jugada. Torre D7. Y esto aquí es una masacre total. El negro sigue sin poder capturar en D7 con su caballo, porque se viene dama G8, y estamos amenazando el alfil en E7, preparándonos quizás para incursionar con nuestra otra torre y doblarla sobre la columna D, lo que viene siendo letal, o quizás jugando incluso torre 1, seguido de torre 8, y esto es una masacre total. El negro está totalmente perdido, y no hay nada que hacer. Entonces, nos regresamos un poco, y notaremos que simplemente tomar en H6 no es una respuesta para los problemas del negro, o no es una respuesta correcta para los problemas del negro. Por tanto, aquí Spassky, atento, pendiente de lo que podría ocurrir una vez que tomen H6, decide no entrar en ese problemón y se lanza por E por D5. E por D5, y notemos ahora lo que acaba de suceder, ¿no? Esto es algo que tenemos que tener muy presente aquí. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué cambia cuando el tipo toma en D5 con su peón? En contraposición a la posición que teníamos hace un segundo. Es decir, ¿qué es diferente ahora relativo a la posición que teníamos hace un segundo? Y la respuesta es que ahora el negro es el tipo que tiene el peón dama aislado. Se han invertido los roles. Tenemos una posición completamente diferente ahora. El peón de D5 se convierte quizás en un target para el futuro. Y vamos a observar cómo continúan las blancas. Muy bien ejecutado todo esto. El blanco continúa ahora con alfil E3, porque ya capturar en H6 se ve peligroso. Pero cuando volvemos a E3, controlamos la casilla frente al peón de D5, que es lo que queríamos hacer desde el comienzo, con las piezas negras, respecto a la casilla de D5, para evitar que el blanco avanzara su peón. Y a su vez, atacamos al peón de B6, que no se ve muy sólido. Ya vamos a ver, entregamos un peón, pero notemos cómo continúa la partida. Torre A8 profiláctica, y aquí jugada sensacional, caballo C4, que ataca sobre B6. Estoy amenazando ahora caballo por B6, recuperando mi peón y entrando en una posición donde las piezas blancas son muy activas, pero las piezas negras se encuentran en posiciones muy pasivas. Entonces, caballo C4 muy fuerte. Caballo D6 por las negras y recuperamos nuestro peón en B6 con alfil por B6, que amenaza a la dama. Genial Petrosian aquí. Dama B8. Y ahora caballo A5, que intenta ganar la pareja de alfiles. Caballo F5. Dama por B8. Torre por B8. Caballo por B7 y torre por B7. ¿Y qué acaba de pasar aquí? ¿Qué pasó? ¿No? Pues sucedió que las blancas lograron comenzar a cambiar muchas piezas. ¿Y qué es lo que eso significa en español? Que estamos adentrándonos al final. Como dijimos hace rato, mientras más cerca estamos del final, más fácil se hace explotar a este peón en D5. Entonces estamos entrando en la peor pesadilla de las piezas negras. Tiene dos peones aislados, uno en A6 y uno en D5, y estamos entrando en un final en el que muy probablemente el peón de D5 va a caer porque las piezas no van a ser suficientes para defender a ese peón. A5 por parte de las blancas solidifica la posición del alfil.
Defiende además ese alfil la casilla D8, de manera que una torre no pueda situarse en D8 por los momentos para defender al peón en D5. Alfil G5, torre B1, D4, avanza el peón, caballo D5, caballo C6, intenta el negro con todos sus medios defender en D4, alfil A4, tratando de remover un defensor, torre C8, F4, forzando al alfil a moverse a otra casilla, caballo E7, el negro decide no hacerlo, torre C1. ¿Y qué está pasando en esta posición? Bueno, resulta que si tomo en G5 con mi peón, el negro captura en D5 con su caballo y recupera la pieza y mi estructura de peones se ve dañada, se ve estropeada en esta posición y no es lo que queremos. Entonces, simplemente capturar en E7 permite al negro tomar con su alfil y retirarse, pero el blanco no quiere eso por los momentos y decide jugar torre C1, torre B8. Hay que tener cuidado, no se puede hacer caballo por D5 ahora, porque se viene torre por C8, y por supuesto nunca se ha podido hacer alfil por F4 porque se viene caballo por F4. Entonces, torre CB8, y finalmente el blanco ha decidido capturar en G5, pero veamos bajo qué condiciones. Caballo por D5, y ahora alfil C6, fuerte, atacando a ambos a la vez, la torre y el caballo. Torre por B6, A por B6, caballo D3 y B7. Y las blancas están destruyendo totalmente a Spassky en esta posición. Es verdad que el negro puede tomar en D1, pero tenemos un peón pasado muy cerca de coronar. Tenemos un peón D4 que está débil. Tenemos a su vez un alfil en C6 que defiende al peón en B7. Esto no se ve bueno para las piezas negras. Caballo por, torre por, G6. G4 removiendo al defensor de la casilla D4. Caballo G7, tratando quizás de maniobrar a través de E6. Torre por D4, fuerte. Se está viniendo quizás torre D7 seguido de torre C7 seguido de torre C8 y eso es dama. Caballo E6, torre D7. La torre no se puede meter ahora por C7 a C8, pero las negras están totalmente perdidas. Las piezas blancas están muy activas. Y esto aquí es cuestión de mejorar la posición de nuestras piezas. Quizás jugar en el futuro alfil D5, capturar en E6 y tener ahora dos peones aislados en E6 y en A6, más un rey activo en la posición, más una torre activa. Esto va a ser el final de la posición del negro y, por tanto, las blancas van a ganar. Uno de mis ejemplos favoritos de todos los tiempos, Spassky y Petrosyan, genios del ajedrez. Con esto terminamos esta lección acerca de los peones aislados. Un placer como siempre, Paul Carrero.